Mi hija me traicionó tras el divorcio y exigió que vendiera la joya de mi abuela por $20 para su universidad, pero cuando me difamó en redes y casi destruyó mi carrera, la demandé legalmente, y entonces atacó a la novia embarazada de su padre. Quedó desheredada y sin nada. Tengo 45 años, trabajo como diseñadora gráfica desde casa, y honestamente necesito desahogarme porque lo que pasó con mi hija Sofía en los últimos meses casi me destruye por completo. Cuando digo que pensé que lo había visto todo después del divorcio, estaba completamente equivocada, porque nada, y cuando digo nada es nada, me preparó para que mi propia hija me traicionara de la forma en que lo hizo. Supongo que debería empezar por el principio, o sea, por cuando todo se fue al carajo con Marcus, mi ex. Estuvimos casados como 22 años, ¿sabes? Sofía tenía 17, cuando finalmente descubrí que Marcus llevaba 5 años, teniendo una aventura con su secretaria, 5 años mintiendo, 5 años haciéndome sentir loca cuando le preguntaba por qué llegaba tan tarde, 5 años de excusas sobre viajes de negocios y reuniones que nunca terminaban. La cosa es que una de mis amigas lo vio saliendo de un hotel con ella, y cuando lo confronté, ni siquiera tuvo la decencia de negarlo. Solo dijo, necesito ser honesto contigo, llevo tiempo sintiendo que no conectamos, y yo me quedé ahí parada pensando, ¿en serio? ¿Esa es tu explicación después de 22 años de matrimonio? El divorcio fue un infierno, la verdad. Marcus es hombre de negocios, tiene su propia empresa de consultoría, y gana bastante bien, así que obviamente trató de pelear cada centavo en el proceso legal. Pero lo que más me dolió, más que el engaño incluso, fue ver cómo Sofía reaccionó a todo esto. Esperaba que estuviera devastada, que estuviera enojada con su padre por destruir nuestra familia, pero en lugar de eso, empezó a pasar cada vez más tiempo con él y con esa mujer, con la secretaria, con la misma persona que ayudó a destrozar nuestro matrimonio, y cuando le preguntaba por qué, Sofía me decía cosas como, mamá, ella es muy agradable, deberías conocerla mejor, y yo pensaba, ¿estás hablando en serio ahora mismo? Total que pasó como un año después del divorcio. Sofía tenía ya 19 años y acababa de recibir su carta de aceptación a la universidad. Estaba súper emocionada, obvio. Era una escuela buena, pero cara, tipo $40,000 al año, o algo así. El tema es que no le dieron beca completa, solo como el 30% cubierto, así que necesitaba que tanto Marcus como yo pusiéramos dinero para la colegiatura. Yo gano bien como diseñadora gráfica, tengo mis clientes estables y todo, pero 40,000 al año es mucho dinero, ¿me explico? Igual le dije que sí, que haríamos que funcionara, que era su educación y yo haría lo que fuera necesario. Pero aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras. Un día Sofía tuvo un recital de piano, algo súper importante para ella porque llevaba años tocando y era tipo su presentación final antes de graduarse de la prepa. La cosa es que yo tuve una emergencia con un cliente ese día. Un cliente grande que amenazaba con irse si no le entregaba un proyecto urgente. Y Marcus supuestamente tenía una reunión de negocios que no podía cancelar. Los dos terminamos faltando al recital, y cuando digo que me sentí como la peor madre del mundo, no estoy exagerando. La llamé como 1000 veces después, le dejé mensajes, le mandé flores, pero ella no me contestaba. Cuando finalmente habló conmigo, tipo 2 días después, estaba furiosa. Pero aquí está lo que me voló la cabeza. Estaba furiosa solo conmigo. Le dije, Sofía, tu padre tampoco fue. ¿Por qué no estás enojada con él? Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ella me dijo, papá, me explicó que su reunión era con inversionistas importantes, y que si no iba podría perder contratos millonarios, pero tú solo estabas trabajando en diseños, como si mi trabajo no importara, ¿sabes? Como si porque trabajo desde casa y hago diseño gráfico mi tiempo valiera menos que el de su padre, el gran empresario. Intenté explicarle que yo también tenía una emergencia legítima, que ese cliente representaba como el 30% de mis ingresos anuales, pero no me escuchó. Y lo peor es que después me enteré por una amiga que Marcus ni siquiera tuvo una reunión ese día, que lo vieron en el cine con su novia, o sea, con la ex secretaria. Cuando le conté esto a Sofía, ¿sabes qué hizo? Me dijo que yo estaba siendo dramática y celosa, que ya necesitaba superarlo y seguir adelante con mi vida. Pasaron como 3 meses después de eso, y una tarde Sofía llegó a la casa toda emocionada. Había estado limpiando mi closet, reorganizando cosas, y encontró una caja que tenía guardada desde hace años. Adentro estaba el collar de zafiros de mi abuela, una joya familiar que me dejó cuando murió hace como 15 años. Es hermoso, la verdad. Tiene zafiros azules rodeados de pequeños diamantes, y el broche es de oro blanco antiguo.
Mi abuela me lo dio diciéndome que se lo pasara a mi hija algún día, que era tradición familiar que pasara de madre a hija por generaciones. Sofía vio el collar, y literalmente sus ojos se iluminaron. Me preguntó de dónde era, y le conté toda la historia. Le expliqué que era de la bisabuela que nunca conoció, que algún día sería suyo. Y entonces, sin ningún tipo de delicadeza, me dijo, ¿cuánto vale? Le dije que no tenía idea, que nunca lo había tasado porque no planeaba venderlo jamás. Y ella sacó su teléfono y empezó a buscar collares similares en Internet. Después de como 10 minutos me dijo, «Mamá, esto podría valer entre 15 y 20 mil dólares. Deberías venderlo para ayudar con mi colegiatura». Me quedé en shock, la verdad. Le dije, «Sofía, este collar es una reliquia familiar. Tu bisabuela me lo dio específicamente para que lo guardara y te lo diera a ti cuando fueras mayor. No puedo simplemente venderlo». Y ella empezó a enojarse. Me dijo que si realmente me importaba su educación encontraría la manera de ayudarla, que yo sabía que Marcus no iba a poner todo el dinero que prometió, porque ahora tenía que pensar en su nueva familia porque... Sí, la exsecretaria estaba embarazada en ese momento, súper conveniente todo. Le expliqué que yo ya estaba poniendo dinero para su colegiatura, que había hecho un plan de pagos y todo, pero que vender una joya familiar no era una opción. La discusión se puso horrible. Sofía me gritó que yo era egoísta, que prefería un collar viejo y feo, sus palabras exactas, antes que su futuro, que ella debería ser mi prioridad. Yo intenté mantener la calma, le dije que ella era mi prioridad, pero que este collar significaba algo, que representaba nuestra historia familiar, que cuando ella tuviera hijos algún día entendería. Y entonces dijo algo que me partió el corazón. Me dijo, ¿sabes qué? Ella me entiende, ella sí sabe lo que es importante. Se refería a la novia de Marcus, a la mujer que destruyó nuestro matrimonio, y me estaba diciendo que esa mujer la entendía mejor que yo, su propia madre. No aguanté más y le dije que si tanto la entendía que le pidiera dinero a ella, para la universidad. Sofía agarró sus cosas, metió ropa en una maleta, y se fue de la casa. Se mudó con Marcus y su novia embarazada, y durante las siguientes semanas apenas me habló. Cuando lo hacía, era solo para pedirme dinero o para recordarme que necesitaba que firmara papeles de la universidad. Yo seguía siendo su mamá, seguía pagando mi parte de todo, pero ella actuaba como si yo fuera solo un banco ambulante, ¿me explico? Llegó el día de su graduación de la preparatoria, tipo 2 meses después de todo el drama del collar. Sofía me mandó un mensaje, ni siquiera me llamó, diciéndome que la ceremonia era solo para familia cercana, y que no había suficientes lugares, pero que podía ir a la fiesta después si quería. Cuando leí ese mensaje, sentí como si me clavaran un cuchillo. Mi propia hija no me quería en su graduación, en uno de los días más importantes de su vida, pero obvio Marcus y su novia embarazada sí estaban invitados porque ellos eran familia, cercana, ¿no? Igual fui a la fiesta porque soy su madre, y quería estar ahí para ella de alguna forma. Llegué, y había como 50 personas, amigos de Sofía, algunos familiares, y cuando entré, prácticamente nadie me saludó. Sofía me vio, me dio un abrazo súper frío, de esos que das cuando te obligan, y siguió hablando con sus amigas. Pasé como 2 horas ahí sintiéndome completamente fuera de lugar, como una extraña en la celebración de mi propia hija. Pero lo peor, lo que realmente me destrozó, fue cuando me enteré de lo que pasó en la ceremonia de graduación. Una de las madres de las amigas de Sofía me mandó un video después, y en ese video Sofía dio un discurso. Habló de todas las personas que la apoyaron durante la preparatoria, que la ayudaron a llegar donde estaba, y mencionó a su padre, mencionó a sus maestros, mencionó incluso a la maldita novia de Marcus diciendo algo como, y a alguien muy especial que llegó a mi vida recientemente y me ha enseñado, tanto sobre resiliencia y amor incondicional. Nunca me mencionó a mí, ni una sola vez, como si yo no existiera, como si los 19 años que pasé criándola, yendo a todas sus presentaciones de piano, ayudándola con su tarea hasta las 2 de la mañana, limpiando sus rodillas raspadas, secando sus lágrimas, nada de eso importara. Vi ese video como 10 veces esa noche, llorando, tratando de entender dónde me había equivocado tanto como madre. Le mandé un mensaje a Sofía preguntándole por qué no me había mencionado, y me dejó en visto. Durante los siguientes días intenté llamarla y nunca contestó. Aquí es donde entra William, el papá de Marcus, mi ex suegro. William tiene como 65 años. Es dueño de una empresa de manufactura bastante exitosa, y siempre fue muy bueno conmigo, incluso después del divorcio. Cuando se enteró de lo que Marcus había hecho, de la aventura y todo, me llamó para disculparse por el comportamiento de su hijo. Me dijo que él no había criado a Marcus para que tratara a las mujeres así,
y que si necesitaba algo, lo que fuera, contara con él. William fue a la ceremonia de graduación, obvio, y vio todo lo que pasó. Después me llamó y me dijo, necesito que vengas a mi oficina mañana, tenemos que hablar. Fui sin saber qué esperar, y cuando llegué, estaba ahí con Sofía. Resulta que William la había citado también, sin decirle que yo iba a estar ahí. Sofía se quedó helada cuando me vio. William se sentó en su escritorio y empezó a hablar, muy serio, con esa voz que usa cuando hace negocios importantes. Le dijo a Sofía, ayer te vi dar un discurso muy bonito en tu graduación. Mencionaste a muchas personas que te han apoyado, pero noté que olvidaste mencionar a alguien. Sofía intentó interrumpirlo, pero él levantó la mano y siguió. Tu madre ha estado ahí para ti desde que naciste, trabajó desde casa para poder estar cerca de ti, sacrificó oportunidades de carrera para no perderse ningún momento importante de tu vida, y la borras de tu discurso como si no existiera. Sofía empezó a ponerse a la defensiva. Dijo algo como, ella no vino a mi ceremonia, entonces, ¿por qué la iba a mencionar? Y William, Dios lo bendiga, sacó su teléfono y le mostró los mensajes, donde Sofía me dijo que no había lugar para mí en la ceremonia. La cara de Sofía, yo nunca había visto a mi hija tan avergonzada, pero en lugar de disculparse, solo se enojó más. Dijo que yo había arruinado su vida al divorciarme de su padre, que ella tenía que lidiar con el estrés de tener una familia rota. William se levantó de su silla, y cuando digo que es un hombre imponente, es en serio. Caminó hacia un archivero, sacó unos papeles y los rompió frente a Sofía. Eran documentos legales, los vi porque tenían el logo de su abogado arriba, le dijo. Estos papeles eran para transferirte el 30% de las acciones de mi empresa como regalo de graduación. Ibas a ser accionista mayoritaria cuando yo muriera. Pero, después de lo que vi ayer y de cómo estás tratando a tu madre, no te mereces nada de esto. Sofía se puso pálida. Literal. Empezó a llorar, a decir que lo sentía, que no sabía que William le iba a dar eso, pero él le dijo, no estás arrepentida de tus acciones, estás arrepentida de las consecuencias, que es muy diferente. Luego me miró a mí y me dijo, ¿y tú? No le pagues la universidad, al menos no este primer año. Déjala que aprenda lo que significa trabajar por lo que quiere. Me fui de esa oficina sin decirle ni una palabra a Sofía. Estaba procesando todo, sintiéndome rara porque por un lado me daba gusto que alguien finalmente la confrontara, pero por otro lado seguía siendo mi hija y me dolía verla sufrir. ¿Sabes? Esa noche le mandé un mensaje diciéndole que necesitábamos hablar, que las cosas no podían seguir así. Ella me contestó con un mensaje súper largo, básicamente diciéndome que yo era una madre terrible, que siempre había sido fría y distante, que prefería trabajar que pasar tiempo con ella, lo cual era mentira total, y que no me extrañaba que papá hubiera encontrado a alguien mejor que yo. Ese último comentario me rompió. Le respondí, puede que tu padre haya encontrado a alguien más joven, pero yo encontré algo mejor, respeto propio, y si sigues tratándome así vas a tener que aprender a vivir sin mí. Sofía me bloqueó de todos lados después de eso. WhatsApp, Instagram, Facebook, mi número de teléfono, todo. Durante 2 semanas no supe absolutamente nada de ella. Entonces William me llamó. Estaba furioso. Me dijo que Sofía había ido a verlo llorando, diciéndole que yo le había dicho que no me importaba si iba a la universidad o no, que básicamente la estaba abandonando. Le dije, William, eso es mentira. Déjame mostrarte los mensajes reales. Le mandé capturas de pantalla de toda nuestra conversación. Y cuando vio lo que Sofía realmente me había dicho, lo que ella había empezado, se quedó callado, por un momento, y luego dijo, mi nieta se ha convertido en una mentirosa manipuladora. William y yo decidimos algo que sé que suena duro, pero sentíamos que era necesario. Decidimos cortar contacto con Sofía hasta que ella aprendiera a tomar responsabilidad por sus acciones. Le mandé un último mensaje antes de bloquearla yo también. Le dije, cuando estés lista para hablar como adulta, cuando estés lista para disculparte de verdad y no solo porque te conviene, estaré aquí, pero hasta entonces necesito proteger mi salud mental. Pensé que eso sería todo, que Sofía eventualmente maduraría y nos contactaría, pero, oh sorpresa, como 2 semanas después una amiga me mandó un link de TikTok. Sofía había hecho una serie de videos contando su versión de la historia, obviamente omitiendo partes importantes, y pintándome como una madre abusiva que la había echado de la casa por pedir ayuda con la universidad. Los videos se hicieron virales. Estoy hablando de millones de vistas. Miles de comentarios de gente que no me conocía diciéndome de todo, mandándome mensajes de odio. En los videos Sofía lloraba. Decía que su madre la había abandonado justo cuando más la necesitaba, que yo había elegido un collar sobre ella, que le había dicho que no me importaba su educación.
Incluso mostró fotos viejas de nosotras juntas con captions tipo: pensé que mi mamá me amaba pero me equivoqué. O, ella solía ser mi persona favorita antes de que el divorcio la amargara. Era como ver a una desconocida. No podía creer que mi propia hija fuera capaz de hacer algo así. William contactó a sus abogados inmediatamente. Me dijo: esto es difamación. Está mintiendo públicamente sobre ti. Podemos demandarla. Yo no quería llegar a eso. La verdad, seguía siendo mi hija. Pero los videos seguían apareciendo, cada vez más dramáticos, y empezó a afectar mi trabajo. Clientes me escribían preguntando si era verdad lo que decían en Internet. Algunos cancelaron contratos, porque no querían estar asociados con el drama. Finalmente cedí, y dejé que William procediera con la amenaza legal. Sus abogados le mandaron una carta de cese y desistimiento a Sofía, advirtiéndole que si no bajaba los videos y hacía una retractación pública, procederíamos con una demanda por difamación. Sofía los borró, pero subió uno último diciendo que su familia rica y poderosa la estaba intimidando legalmente para silenciarla. No tuve opción, subí mi propio video. Mostré capturas de pantalla de nuestras conversaciones reales, fotos de recibos de pagos que había hecho para sus cosas, testimonios de personas que nos conocían, básicamente toda la evidencia que tenía. No quería hacerlo. Sentía que estaba traicionando a mi hija, pero tampoco podía dejar que destruyera mi reputación con mentiras. La cosa explotó peor después de eso. El Internet se dividió. Algunos me apoyaban. Otros decían que ambas estábamos mal. Pero al menos ya no era solo Sofía con su versión tergiversada. Y entonces, como una semana después, recibí una llamada de Marcus a las 2 de la mañana. Marcus estaba histérico, gritando, y al principio no le entendía nada. Finalmente pude descifrar que Sofía y su novia habían tenido una pelea física. Resulta que Sofía fue a la casa de Marcus esa noche. Empezó a discutir con la novia sobre algo. Marcus no quiso decirme qué exactamente, y las cosas escalaron. La novia, que estaba embarazada de como 7 meses, le dijo a Sofía que se calmara, y Sofía la empujó. La mujer se cayó. No le pasó nada grave, gracias a Dios, pero Marcus perdió la cabeza completamente. Le dijo a Sofía que saliera de su casa y que no volviera nunca, que estaba dispuesto a desheredarla y cortarla de su vida por completo por el bien de su nuevo bebé. Sofía tuvo que irse a vivir con William porque no tenía a dónde más ir. William la recibió, pero le puso reglas súper estrictas. Nada de redes sociales, nada de drama, tenía que buscar trabajo y empezar terapia si quería quedarse en su casa. Como 2 días después, Marcus me llamó de nuevo, esta vez más calmado pero sonando desesperado. Me dijo que por favor dejáramos el caso de difamación, que él pagaría lo que fuera necesario, que incluso estaba dispuesto a desheredar a Sofía oficialmente y firmar papeles renunciando a cualquier derecho de ella sobre su herencia, si eso ayudaba, me dijo. Ella casi mata a mi bebé. No puedo tenerla cerca de mi nueva familia. Necesito que esto termine. Hablé con William y decidimos dejar el caso legal con una condición. Sofía tenía que hacer una disculpa pública real, admitiendo que había mentido y tergiversado las cosas, y tomar responsabilidad por sus acciones. No queríamos dinero, no queríamos arruinarle la vida, solo queríamos que dijera la verdad. Sofía finalmente hizo el video. Se veía demacrada, cansada, y esta vez sí parecía genuinamente arrepentida. Admitió que había exagerado y mentido en sus videos anteriores, se disculpó conmigo públicamente y anunció que estaba cortando contacto con su padre y su novia por razones personales. Dijo que iba a tomarse un tiempo para trabajar en sí misma y entender por qué había llegado a ese punto. Han pasado como 4 meses desde todo eso. Sofía sacó un préstamo estudiantil para pagar su primer año de universidad, consiguió un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca del campus y está yendo a terapia 2 veces por semana. Todavía vive con William. Y él me da updates de vez en cuando. Me dice que está mejorando, que está aprendiendo, que poco a poco está entendiendo el daño que causó. Sofía me mandó una carta hace como 3 semanas, una carta escrita a mano, no un mensaje de texto ni un email. En ella me pedía perdón, no solo por todo el drama público, sino por años de tratarme mal, por no valorar lo que hice por ella, por elegir a las personas equivocadas sobre mí. Me decía que entendía. Si yo nunca la perdonaba, pero que quería que supiera que todos los días trabaja en ser mejor persona, le respondí. Le dije que la perdonaba, porque es mi hija, y siempre va a ser mi hija, pero que necesitábamos tiempo, que la relación entre nosotras estaba rota, y reconstruirla iba a tomar mucho esfuerzo de ambas partes. Le propuse que empezáramos con llamadas telefónicas una vez por semana, sin presión, solo para ir reconectando poco a poco. Tuvimos nuestra primera llamada hace como una semana.
Fue rara, incómoda, las dos tratando de encontrar de qué hablar sin tocar temas dolorosos. Sofía me contó sobre sus clases, sobre su trabajo, sobre cómo la terapia la está ayudando a entender sus problemas de abandono y cómo eso la hizo atacarme cuando más la necesitaba. Yo le conté sobre nuevos proyectos de diseño, sobre cómo estoy redecorando la casa, sobre nuestro perro que extraña verla. No sé si las cosas van a volver a ser como antes. Honestamente no creo que puedan serlo. Demasiadas cosas se dijeron, demasiado daño se hizo. Pero estoy dispuesta a intentarlo. A ver si podemos construir algo nuevo. Algo mejor quizás. Mi terapeuta. Sí, yo también estoy en terapia ahora. Me dice que está bien tener esperanza, pero mantener límites saludables. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. William, me dijo ayer, que Sofía le preguntó si creía que algún día yo podría volver a confiar en ella. Él le dijo que la confianza se gana con acciones consistentes en el tiempo, no con palabras bonitas. Tiene razón, como siempre. Y supongo que eso es lo que vamos a descubrir, si Sofía realmente está comprometida con cambiar, o si esto es solo otra fase. El tiempo lo dirá, supongo.